Vamos a ir a otro tema. Desde el Colegio Médico rechazaron el recorte de recursos y personal contratado en servicios de salud para atender a pacientes con COVID-19. El gremio llama a no disminuir las medidas sanitarias ni a descuidar los resguardos con el desconfinamiento. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. A ver, todo esto obedece también, lo ha explicado la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud en este caso, al cambio de estado de excepción constitucional, alerta sanitaria y también el contexto que tenemos en términos de una leve alza que se está dando en los nuevos contagios, pero de todas maneras distinto a lo que se vivía el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este año. Ahora, in situ, ¿han notado ustedes que efectivamente ha habido un recorte importante de personal y de recursos en la atención primaria especialmente? Bueno, sí, esto hay que tener claridad que hay un contexto más amplio. El contexto más amplio, digamos, que nos ha nombrado la autoridad es que nuestro país, al iniciar la pandemia, teníamos tanto a nivel público como privado, sumando ambos subsistemas, un total de 900 camas críticas solamente. Eso nos dejaba alrededor de un 30% del promedio de OCDE y probablemente alrededor de un 25%, por ejemplo, de lo que contaba Italia al iniciar la pandemia. Una de las grandes gestiones y uno de los puntos fuertes, a pesar de todas las diferencias que tuvimos con la autoridad, pero uno de los grandes puntos que presentó fue este aumento sustantivo y en muy poco tiempo de camas críticas, lo cual muchos de nosotros pensamos que a pesar de pasar de 900 a 4.000 camas, no tenía que quedarse a 4.000 camas, pero sí alrededor de probablemente 2.000, 1.800, hacia un crecimiento prácticamente del 100%, lamentablemente eso no sucedió. O sea, el contexto más amplio es que nosotros tenemos un déficit histórico, ese déficit pudo haberse corregido probablemente en parte con este gran crecimiento que tuvimos ahora, pero lamentablemente vamos a volver a un nivel de probablemente 1.100 camas. Lo mismo nos pasa en atención primaria, a pesar de que nuestra atención primaria es un ejemplo de muchos países, incluso desarrollados, producto de la rica historia que tenemos. Lamentablemente, todos esos recursos extra que se entregaron para la accesibilidad hoy en día nuevamente se han recortado. O sea, en vez de crecer, en vez de poder paliar este déficit histórico que nosotros teníamos y que la pandemia nos dio como oportunidad, finalmente se ha borrado todo lo que se pudo haber avanzado durante este año. Claro, uno podría, y me voy a poner solamente en lo administrativo, yo sé que aquí hay un tema bastante más profundo y de fondo en términos de la salud del país, pero si nos vamos a lo administrativo, que es bien importante, aquí como usted mencionaba, producto de la pandemia se va utilizando recursos excepcionales para una infraestructura excepcional. Obviamente esto también con el déficit que se arrastraba desde hace varios años. Se llega a un punto de que, usted dice, desde la administración se logra generar una infraestructura hospitalaria relevante para poder abordar la pandemia más terrible que se ha vivido en la historia de hace muchos años, digamos. Pero luego empieza a volver un paso atrás. Es un poco también la percepción que tiene usted al respecto, doctor. Yo no pensaría desde lo administrativo, los recursos excepcionales son excepcionales porque no son permanentes, son temporales. Ahí hay un problema. Bueno, sí, evidentemente ese es un problema que nos demuestra la falta de estructurales que tenemos en nuestro sistema. Obviamente nos demuestra que el presupuesto que tenemos para la salud pública, sobre todo, llámese atención primaria, llámese hospitales, es totalmente insuficiente. Y esto demuestra también las carencias con las que tenemos que lidiar día a día todos los funcionarios que trabajamos en los sistemas públicos de salud. Ahora bien, lo que hay que tener claro también es que evidentemente concordamos con el subsecretario Duñac que al haber una mejor realidad epidemiológica, los casos de COVID disminuyen y por lo tanto también las hospitalizaciones. Y evidentemente esos recursos no van a ser necesarios, pero también se olvida una segunda parte al nombrar toda la avalancha de atenciones no COVID que se van a empezar a generar en este minuto. Hemos visto cómo los pacientes COVID en unidades críticas han bajado las hospitalizaciones de prácticamente 4.000 o 4.500 pacientes que hubo en el peor momento de la segunda ola a hoy día prácticamente 1.500. Sí, claro. Y evidentemente esa es una baja importante, pero lo que también se olvida decir de que la tasa de ocupación, sobre todo de hospitales públicos, se mantiene sobre un 90%, ya no con pacientes COVID, sino con todos los pacientes no COVID, sobre todo atenciones atrasadas, sobre todo cirugías complejas que requieren
unidades de pacientes críticos, sobre todo de pacientes que se están apareciendo con complicaciones y que requieren este tipo de unidades. O sea, el solo hecho de que no haya pacientes COVID no significa que vamos a tener una disminución del volumen de pacientes a atender. Y esto significa que es la segunda parte, ¿no es cierto?, o la segunda gran pandemia que va a hacer todas las atenciones de pacientes no COVID. Y es por eso que, por un lado, la pandemia no ha terminado y por lo tanto tenemos que estar preparados para saber qué es lo que va a pasar y por lo tanto desmantelar todo lo avanzado nos parece que a juicio del colegio no es lo más adecuado. Y segundo, desmantelar cuando todavía tenemos una gran ola de pacientes, producto indirectamente también de la pandemia, tampoco nos parece que es lo más adecuado. Ahora, siguiendo esa lógica y también considerando lo que es la lista de espera, usted comentaba, doctor, lo que son las falencias del sistema de salud público nacional y uno de ellos es la lista de espera. Obviamente esta, me imagino, le hago la pregunta, se va a ver abultada por esta ola de atenciones que se tuvieron que suspender cuando solamente el sistema público y privado de salud atendía a COVID-19 por una razón lógica, digamos, los peores momentos de la pandemia, ojalá que no vuelvan. Ahora, el tema es el siguiente, desde el gobierno, por ejemplo, cuando se criticó desde hace algunos días solamente, desde los municipios que se restara recursos de trazabilidad y se sacara la trazabilidad de la atención primaria a las seremías de salud correspondientes, se explicaba y argumentaba de que justamente ese traspaso de recursos y personal en algunos casos era principalmente para atender las listas de espera, digamos, los pendientes que se van abultando producto de la situación actual. ¿Esto está en concordancia, creen ustedes? ¿Se está eventualmente efectuando así? Aquí hay una readministración de recursos, hay que ponerle nombre, digamos, que efectivamente es parte, digamos, de la realidad que vivimos en términos del sistema de salud. Sí, bueno, yo creo que efectivamente eso en parte es así. El tema es que lamentablemente ni con los números más bajos de la pandemia que hemos tenido una trazabilidad que sea adecuada. Entonces, debilitar aún más la trazabilidad cuando los casos van en aumento no parece ser tampoco una lógica muy adecuada referente a quién puede hacer mejor el trabajo. Nosotros hemos señalado desde un inicio, y los alcaldes también lo han hecho así, de que la atención primaria es el centro, el eje del sistema de salud y justamente donde más cercanía con el territorio existe. Y en ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que reactivar todas las atenciones atrasadas que hemos tenido. Atención primaria, los consultorios, parte de ello, principalmente porque tenemos una cantidad enorme de atenciones, por ejemplo, de control de mujer sana con el Papa Nicolau, de controles de crónico, de controles de salud mental que tenemos que retomar. Pero el tema es que justamente lo que señalamos es que atención primaria requiere esta inyección de recursos para poder realizar varias funciones a la vez y en realidad no tratar de sacarle recursos para que se enfoque en un solo lugar. Entonces, en ese sentido, en el contexto epidemiológico, cuando ni siquiera logramos tener una trazabilidad decente, cuando no logramos llegar a 5 contactos por cada caso, cuando no logramos llegar al 80% de identificación de dónde vienen los contagios, o sea, cuando todavía nos falta trabajo en el mejor momento epidemiológico, cuando van subiendo los casos, le retiramos esos recursos y cambiamos el sistema. No parece, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de política pública, ¿no es cierto?, una decisión más adecuada. Claro, ahora yo lo entendería insisto, solamente administrativo, esta reasignación de recursos en la lógica de que no hay recursos nuevos disponibles o muchos recursos nuevos disponibles, de por qué se tiene que bajar la trazabilidad o readecuar la trazabilidad de atención primaria para que la atención primaria se concentre en recurso humano, pero también en recurso monetario, digamos, que es relevante, es clave acá, en lo que es la lista de espera. ¿Han tenido contacto con el Ministerio de Salud para ir detallando esto? Insisto, se entiende aquí que no hay recursos nuevos, sino que se readministran los recursos. Claro. Bueno, sí, efectivamente. A ver, lo que hay que comprender es que a pesar de que se ha puesto fin al estado de excepción, el decreto de emergencia sanitaria aún existe y el decreto de emergencia sanitaria permite la reasignación de recursos y permite la asignación de recursos nuevos. Por lo tanto, desde el punto de vista administrativo, eso evidentemente se puede soslayar. Por lo tanto, no existe una justificación desde el punto de vista del andamiaje administrativo para no reasignar recursos nuevos o no reasignar recursos extra si la realidad epidemiológica así lo requiere. El problema aquí sería
el problema, perdón que le interrumpa, doctor, el problema aquí sería, me imagino, le hago también la consulta, si se reducen los recursos, porque si hay una readministración de recursos, hay que ver ahí, es un tema bien complejo. Si se reducen los recursos, ahí estamos en un gran problema. Bueno, evidentemente desde el momento en que se dejan de traspasar recursos a las municipalidades, desde que se termina el contrato con 18.000 personas, porque esos contratos de las 18.000 personas o 13.000 personas que fueron desvinculadas de los hospitales, no es que vayan a ser trasladados a otros lados. Sí, esos contratos fueron terminados, fueron finalizados, y por lo tanto hay una disminución de recursos desde el 30 de septiembre al 1 de octubre. En eso hay que ser suficientemente claro y no hay que perderse. Los cierres de unidades de las personas que estaban con contratos municipales no fueron reasignadas a la Seremía en su gran totalidad. Probablemente puede haber algún caso aislado, pero esas personas no fueron reasignadas y por lo tanto esos términos de contratos significan una disminución de recursos. El tema es que evidentemente el gobierno tiene prioridades que pueden ser las prioridades económicas, la misma inflación, ¿no es cierto?, el control del gasto público, pero evidentemente ese control de gasto público y gestión de gasto público tiene que hacerse en otras áreas y que no son las sanitarias, principalmente porque todavía nos encontramos en pandemia y todavía nos vamos a encontrar por varios meses más e incluso años tratando de soslayar todo el problema que significó la atención de pacientes no COVID y que fueron postergadas durante este periodo. Doctor, me quiero detener un punto que siempre le he preguntado varias veces y creo que es súper relevante, es clave, el personal de salud. Y entendiendo las distintas ramas, las distintas especialidades y aquellos que también cumplen otras funciones en la atención primaria y en general en la red integrada, como se ha denominado. ¿Cuál es la situación en términos de el bienestar o la salud mental? ¿Se ha podido tomar descanso, aprovechando lo que es este, insisto, periodo de descanso, que ojalá se mantenga y sea permanente, pero que hemos aprendido en esta pandemia que justamente en estos espacios es cuando los que están ahí en esta primera línea tienen que recuperarse en la medida de lo posible? El problema es que ahora, con todas estas pendientes, digamos, con todas las atenciones que se tuvieron que ir trasladando y aplazando, la carga que tienen, me imagino que sigue siendo quizá menor, pero un poco menor, ¿o no? Sí, no, acá hay que ser claro, evidentemente estamos en un buen momento epidemiológico aún, a pesar de que vamos en alza, de que la ICOVID nos tiene el mapa con un farolillo amarillo, ¿no es cierto?, pero evidentemente tenemos un número menor de atenciones, tenemos un número menor de pacientes hospitalizados COVID y en ese sentido lo que se está tratando de hacer a nivel de gestión interna de recursos humanos, la jefatura, es tratar de dar las vacaciones que están pendientes, es tratar de entregar los días administrativos que no se pudieron entregar en el peor momento de la pandemia y evidentemente poder reasignar funciones, ¿no es cierto?, para sobre todo también la vuelta de gran parte de equipos de salud que por tener factores de riesgo no estaban asistiendo a los hospitales y poder reactivar, ¿no es cierto?, una serie o zonas o acciones o prestaciones de los hospitales y clínicas y atención primaria que estaban siendo cambiadas de función. Entonces, evidentemente, toda esta adrenalina que significó los peores momentos de la pandemia en nuestro país, ¿no es cierto?, para los equipos de la última línea, evidentemente viene en retirada y evidentemente estamos en un momento en que estamos intentando poder reasignar funciones para poder retomar, entre comillas, la mayor normalidad de funciones. ¿Y sabe por qué le hago la pregunta? Y le hago el link, digamos, con el tema con que comenzamos esta conversación. Porque me imagino, usted me corrige, que cuando se le da vacaciones a un miembro, a un funcionario de la salud, se puede ir reasignando, digamos, pero tampoco se puede evitar la posibilidad de que haya que contratar un reemplazo. Y si los recursos están no tan holgados como antes, me imagino que eso ya es bastante más difícil para la atención pública, ¿no? Bueno, evidentemente lo que usted señala, digamos, es lo más cierto. Muchos problemas que se dan de fondo con, por ejemplo, asignar vacaciones, días feriados legales, días libres, evidentemente pasa que en la gran parte de las veces, sobre todo cuando son periodos cortos, no se puede generar el acto administrativo y sobre todo si no hay recursos, no se puede dar el contrato de un reemplazo. Y evidentemente las personas que quedan ahí, que quedamos, si es que no nos toca salir en ese minuto, evidentemente tenemos que asumir la labor de la persona que no está. Muchas veces en nuestros hospitales, centros de salud, consultorios, las atenciones no se cortan, digamos. Nosotros no podemos cerrar la puerta, ¿no es cierto?, cerrar la ventana y decir aquí no se sigue atendiendo. Nosotros tenemos que mantener el flujo de atenciones y prestaciones que están programadas durante el año y sobre todo retomar
las que están atrasadas producto, digamos, de lo que significó la pandemia. Evidentemente, eso es así. El tema, justamente, cuando uno escucha a las autoridades, la verdad es que se escucha como bastante simple, decir, mira, nosotros vamos a cortar los contratos para que las personas descansen, y si es que evidentemente se vuelve a empeorar el asunto, o si lo necesitamos, vamos a recontratarlo. Claro. Pero la verdad es que la gestión de recursos humanos es un poquitito más difícil. La verdad es que durante estos 17 meses de pandemia se armaron equipos que fueron tremendamente valiosos. Quiero citar, por ejemplo, a la doctora Carolina Rivera, quien armó un tremendo equipo de rehabilitación en la Pota Central, ella como fisiatra, junto a otros médicos generales, junto a kinesiólogos, junto a terapeutas ocupacionales, junto a fonoaudiólogos, un equipo que no existía previo a la pandemia y que logró mantener un nivel de atención tanto hospitalizado como de pacientes ambulatorios, y que todavía se encuentra en secuelas, y que todavía hay un gran número de pacientes que van a seguir teniendo secuelas producto del COVID y de otras patologías no COVID. Lamentablemente ese equipo se desarma con esta restricción de recursos y con estos despidos que se generan, pero lamentablemente volver a armar ese equipo puede tomar nuevamente meses y años, y evidentemente los afectados son los trabajadores, pero más afectados aún son los pacientes que van a dejar de recibir las prestaciones que un tremendo equipo armó. Eso es para poner el ejemplo de lo que estamos hablando, del problema de gestión de recursos humanos que se genera con estos cortes de contratos de un día para otro. Doctor Bernucci, en los minutos que nos quedan, quiero ir al contexto que estamos viviendo también para tener la visión del Colegio Médico. El día lunes, el subsecretario de Red Asistencial, el subsecretario Duñac, apuntaba algo que muchos han estado esperando. Sabemos que siempre el efecto de un eventual rebrote hay que verlo en una mirada de 14 días. Eso hemos aprendido muchísimo con esta pandemia. Y se hablaba de este eventual efecto Fiestas Patrias. Por lo que yo entendí de las declaraciones del subsecretario, también ortográficas, este efecto de la leve alce que se ha ido experimentando, primero se estuvo dando antes de Fiestas Patrias, y pareciera que es bastante más acotado de lo que uno habría visto en el peor escenario. ¿Comparte esta visión el Colegio Médico, usted, doctor Bernucci? No es para descartar, digamos, decir, pasamos Fiestas Patrias, estamos bien, estamos increíbles. No, pero de todas maneras sería una muy buena noticia que el efecto más grave de las libertades, de las reuniones sociales, que sabemos son catalizadores del contagio, podrían haber ocasionado algo peor. Mira, la verdad es que es imposible con los datos actuales decir esto es bueno, esto más o menos, esto es malo. La verdad es que evidentemente uno puede analizar y el juicio que uno puede entregar depende de la perspectiva que uno lo mire. Efectivamente, el no tener un aumento significativo o un aumento catastrófico, por decirlo de alguna forma, nos pone en un buen escenario, ¿ya? Nosotros lo que hemos señalado es que tenemos que evaluarlo esto de acuerdo a los escenarios. El mejor escenario que podamos tener, incluso independiente de lo que haya pasado o no haya pasado el 18, es que con la aparición de variante Delta y con la evolución de contagios que tengamos, es que se produzca un pic, y que este pic no sea más allá de un 30% del peor pic que tuvimos entre abril y mayo de este año, y que ese pic de contagios de no más allá de un 30% no signifique un aumento significativo, valga la redundancia, de hospitalizaciones y de fallecidos, ¿ya? Eso quiere decir de que tengamos un pequeño aumento de contagios, pero que esto no repercuta en el sistema de salud ni repercuta, claro, ¿no es cierto?, en la medición de fallecidos. Ese sería el mejor escenario. Ahora, ese escenario ya se está desarrollando, la verdad es que no lo sabemos, principalmente porque evidentemente tenemos un aumento de contagios. El problema es que si tenemos un aumento de contagios después del 18, los contagios con variable Delta se han manifestado de forma exponencial, y por lo tanto podamos tener un aumento de la velocidad de los contagios, y eso es lo que todavía tenemos en incertidumbre. Ahora, el otro escenario, que no sería muy bueno, sería un escenario donde tengamos un aumento no tan controlado de contagios, y que este aumento de contagios conlleve un aumento significativo de hospitalizaciones, claro, y un aumento significativo de fallecidos en el contexto de un desarme, ¿no es cierto?, de la trazabilidad y un desarme de las unidades de pacientes críticos. Eso sí sería un escenario peor, y por lo tanto lo que pase probablemente se mueva entre estos dos escenarios. Ahora, ¿cuál escenario va a suceder? Eso, con los datos actuales y con estas dos
fuerza en pugna, que significa variable delta y vacunación, Sí. en realidad no lo podemos afirmar. Lo que nosotros hemos señalado es que evidentemente no prepararse para el peor escenario que pudiera eventualmente aparecer también podría ser un error de diseño de política pública. Y usted apuntaba a la vacunación. ¿Se puede ver por lo menos en este minuto en los datos que la sintomatología grave en términos de casos ha sido más, no quiero usar el término acotado acá, quiero decir, podría ser bastante menor a lo que uno habría pensado efectivamente la vacunación? Porque muchos dicen, a ver, la vacunación, y hay que recordar esto, siempre lo hacemos en la entrevista, no evita que uno se contagie. Lo que pasa es que el gran punto y el gran objetivo es que uno termine en una UCI, para ser súper directo ahí. Se nota eso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Si uno ve los gráficos de las últimas 6 o 8 semanas de, por ejemplo, a Latinoamérica, toda Latinoamérica viene hacia abajo, digamos. Todos vienen con los contagios disminuyendo hasta hace un par de, por lo menos, unas 2 semanas. Sin embargo, si uno ve el quiebre y el nivel de lo bajo que se encuentra Chile, efectivamente ahí uno puede hacer la diferencia de la cantidad de contagios y el efecto que está teniendo la vacunación, el exitoso programa de vacunación en nuestro país. Es por eso que, a modo de ejemplo, yo siempre digo que en este minuto de incertidumbre hay como 2 fuerzas en pugna, ¿no es cierto? Claro. Una fuerza que nos aumenta los contagios, que se llama variante Delta, y una fuerza que nos protege de un aumento exponencial, de producir una baja mucho mayor significativa y de no tener hospitalizados, que se llama vacunación. Entonces, dependiendo, digamos, de cómo se manifieste esta pugna, finalmente va a desencadenar el escenario que se está esperando que suceda en la próxima semana. Doctor Bernucci, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Igual. Chao.